Bueno, Osvaldo, nos quedamos en el bloque anterior un poco tratando de dilucidar la distinción que tú ya trazaste, ya prefiguraste entre, por ejemplo, las políticas gubernamentales y las políticas públicas. Yo tengo una duda, te la quiero plantear ahora, al inicio de este bloque. Mira, resulta que dijiste algo que te quiero provocar ahí en esa parte. Vamos a pelearnos 2 minutos a ver si hay tiempo. Acerca de si es posible pensar que las políticas gubernamentales le sirven a alguien más que al grupo en el poder, al gobernante, al partido, a quien sea que en ese momento las esté detentando. Pues yo uso ejemplos muy de a pie, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que las políticas, por ejemplo, energéticas, en el caso de Pemex, son políticas básicamente gubernamentales orientadas a beneficiar a una serie de sectores que podríamos identificar casi casi por capas, ¿no? Claro, claro. Una serie de sectores. Y yo como ciudadano me puedo sentir afuera, no beneficiado por esas políticas. Y sin embargo, mi coche tiene gasolina, anda por la calle, ¿no? Entonces, una política que no fue pensada para mí, en el sentido estricto, o para el ciudadano de a pie, aún así, indirectamente, me beneficia. Entonces, en ese sentido, esa política gubernamental accidentada y todo, pues me tiene andando en el carro. A ver, dime algo ahí. Sí, Para el- incluso partiría planteándote un u otro ejemplo en el sentido de si yo concibiera la política educativa actual, ¿no? Como una política pública. Y te diría, bueno, hay escuelas que se están cayendo, hay maestros que llegan, que no llegan, hay maestros que no imparten, hay maestros comisionados en el sindicato, pero sin embargo las escuelas se abren, ¿no? Dicho de otra manera, el problema aquí es a quién beneficia ese estado de cosas. Y dicho de otra manera, estamos satisfechos con la calidad de gasolina que tenemos, con el precio que tiene, estamos satisfechos con el nivel de educación que tenemos o lo que nos reportan, que esa sería la materia de discusión. Y me regreso un poco. ¿Cuál es la ventaja de una democracia? Que la lucha del poder es pública y es abierta, ¿no? Por tanto, en esta lógica, los partidos políticos se constituirían en polos específicos de concepción de lo que debiera ser el país. Uh -huh. Así como pensaría un partido de izquierda, defendiendo ciertos valores, un partido de derecha defendiendo ciertos valores, un partido de centro defendiendo ciertos valores, ¿no? Se supone que cuando alguno de estos, vaya, si en geometría política si fuera así, vemos ahorita que no es así. La derecha se junta con la izquierda, con tal llegar, pero bueno, es otra discusión. Vuelvo al punto. En teoría, cuando un partido llega al poder, aunque llegue representando a un grupo de intereses específicos, cuando llega a gobernar los recursos públicos, no solo son de ese segmento que lo apoyó, sino en teoría es de toda la población, los presupuestos de todos, los impuestos de todo. Entonces, por tanto, y ahí hay otro elemento de las características, de la otra característica de las políticas públicas es el gobernante no puede decidir por sí solo. Porque si lo hiciera así, respondería solo a lo que denominan algunos sus patrocinadores. Pero en sentido estricto nunca decide solo, ¿no? Es decir, hay un conjunto de herencias, de tradiciones, de estructuras institucionales. El otro día me peleaba yo con un colega diciéndole, es que determinado gobernante tiene una maña espantosa de aliarse con determinados grupos. Y dice, es que él no lo decidió él. Claro. Hay una historia y hay un conjunto de relaciones que lo pusieron ahí en ese momento. ¿Sí? El problema en el caso de México es que esas relaciones y esas estructuras no formales son las que actualmente están gobernando, no las que deberían gobernar, que sería la institucionalidad, las normas y las leyes. Entonces, en este contexto, y nuevamente voy al caso de México, por eso es importante hablar de políticas públicas y gubernamentales, porque no necesariamente el llegar al poder público, y vuelvo a repetir, implica tomar decisiones públicas. Entonces, en algunos casos se dice, por ejemplo, dime quién te patrocinó y te digo qué tipo de política vas a implementar, ¿no? Lo que estamos diciendo nosotros, y lo hacemos como observatorio, es, a ver, nosotros no patrocinamos a Duarte, ¿no? No lo patrocinamos, hubieron grupos de empresarios que le apostaron, y algunos dicen, pues es como una inversión, tú métele a este candidato y si gana te va a ir bien. ¿Por qué dicen que te va a ir bien? Porque si tú eres constructor de carreteras, pues te va a llegar algo, te va a llegar alguna construcción, tal vez no licitada, etcétera. Es más o menos la lógica en la que se mueve. El observatorio se instala en otra lógica. Dice, a ver, yo no tengo que patrocinarte, yo tengo que exigirte. Y le puedes exigir si hubiera ganado el candidato del PAN, el candidato del PRD, en este caso ganó del PRI, pero bueno, Uh independientemente -huh. de quién haya ganado, tú como ciudadano puedes exigir. Y en ese contexto es cuando se empieza a configurar la política pública como en un doble juego. La toma de decisión de la autoridad, pero también la observación de la ciudadanía y decir, a ver, yo también quiero participar. O en caso, porque hay autoridades que alguien podría decir, a ver, voy a hacer un foro y nunca aviso.
y luego el foro se está realizando y empiezo a meter un montón de spots para no meterme en infringir la ley y decir, a ver, participa el estado que tú quieres, etcétera, y te preguntas, oye, ¿dónde meto mi ponencia? ¿Cuándo? ¿Cómo me doy cuenta si quedó? ¿Por qué no quedó la mía? ¿Por qué quedó la otra? Claro. O sea, no hay nada en ese sentido. Entonces, digamos, cubren una especie de formalidad, pero también está la otra parte. Una vez que la autoridad tomó una decisión, dicho de otra manera, la decisión de la autoridad no es de una vez y para siempre. El ciudadano puede interpelarlo y decirle, oye, ¿por qué esta decisión? ¿Por qué hay? ¿Por qué no ve? ¿No? A ver, ahí, detengámonos ahí un segundo y me regreso a la pregunta que te hice al inicio del bloque, ¿no? Eh, una de las cosas que a mí me han llamado mucho la atención y que caracterizaron sobre todo a los 70 y tantos años del PRI en el poder, es que dicen, bueno, las políticas nuestras pudieron haber sido equivocadas, pero pues ahí están las escuelas, los hospitales, ahí está la SEP, ahí están los maestros. La gente no se está peleando con piedras, palos, lanzas en la calle, ¿no? Claro. Entonces, lo que es muy interesante es como esa estructura y lógica y forma de hablar y mirar el servicio público del gobernante constituye una estructura que, digamos, circula por una buena parte de la sociedad en general, del ciudadano de a pie, que mira al acto del gobernante cuando lo hace bien como benévolo, como un favor, como buena onda, etcétera. Y entonces no llegamos a este escenario que tú acabas de plantear, ¿no? Donde dices, no, a ver, no se trata de que sea buena onda o miren qué benévolo es, sino ahí está su chamba y de eso se trata su trabajo. Yo desde acá puedo hacer algo más que decir qué buena onda es, ¿no? Sí, y de hecho no es un favor, ¿eh? Así nos lo han vendido tradicionalmente como si fuera un favor. Incluso se molestan cuando les preguntes, oye, ¿por qué me cuestionas? ¿No? Y aguanta, pues es mi deber como ciudadano, incluso es mi derecho y es tu obligación responder. Tanto que te digo, se han creado organismos terceros, por ejemplo, caso de acceso a la información. Por ejemplo, ¿cuánto gana determinada autoridad? Es bueno, ¿por qué te tengo que decir? No, pues tienes que decirlo porque es dinero de todos, ¿no? Claro. Si no quieres decírmelo por la buena, hay un tercero llamado IFAI que te puede obligar a decir. Bueno, ¿no? Estabas en el asunto del decisional, digamos, la toma de decisiones, el circuito de la política. Tenemos unos minutos para eso. Sí, yo entiendo que son temas que pudieran llevarnos más de un rato, aunque tampoco nos interesa correr, vaya. La idea es que quede clara la idea. Entonces, volviendo al punto de la cuestión de las decisiones. Entonces, podría estar tentado en la autoridad que toma decisiones respecto a de solo beneficiar al grupo que lo apoyó. Y hay discusiones que son fundamentales, por ejemplo, caso del aborto, ¿no? Caso del SIDA, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Donde en ocasiones los gobernantes responden solo a sus creencias, solo a su perspectiva, y lo que la sociedad cada vez le está limitando más esta decisión discrecional y dice, ¿sabe qué? Tú estás para todos, ¿no? Caso de estados, por ejemplo, del norte, ¿no? Donde incluso donativos públicos dados a una determinada iglesia o a una determinada religión, saber, esto no es así, es dinero público y tenemos que influir en eso. Ahora, entonces, la política pública juega dos bloques. Por un lado, la decisión de la autoridad, pero también la participación de la sociedad en el sentido de acotar la decisión que tome y el cuestionamiento posterior a la misma, ¿no? Yo ahí lo ubicaría, y por eso el observatorio tiene sentido. O sea, digamos, ya nosotros, por ejemplo, hicimos en esa lógica del juego de diseño de políticas, el gobernador es electo, ¿no? Posteriormente nombra él, porque es legal, él tiene la facultad de hacerlo, al secretario de Educación, y junto con el secretario de Educación, en teoría, tendrían que, ojo, no diseñar el plan, sino diseñar la estrategia para recuperar de la sociedad sus necesidades, sus problemas, y a partir de ello, se supone que juntarían un equipo de especialistas, para eso se les paga, para que diseñaran la política, ¿no? Y posteriormente ponerlo a consideración de la sociedad. Se supone que la sociedad diría, ahí estamos en el observatorio, y decir, bueno, ok, tomaron esas decisiones, se supone que hay algo detrás, alguna racionalidad detrás, y lo que veríamos ahorita son buenas intenciones, o incluso ya analizando el programa sectorial en aspectos clave, diríamos, ¿esto es posible? Claro. Que es un poco la chamba ya del observatorio. Bueno, Osvaldo, vamos a dejar acá la discusión para próximas sesiones. El tiempo se nos termina el tiempo, pero el tiempo sobre todo de internet, ¿no? El tiempo para constituir este primer capítulo. A las personas que nos han seguido, les queremos decir brevemente lo siguiente. Una, los invitamos a que vayan sobre la lectura que se quedó para esta sesión del taller. El fin de semana colocaremos la lectura que va para la siguiente sesión. Elaboren sus preguntas, elaboren sus cuestionamientos, solicítennos cosas. A partir de lo que hemos sembrado en esta, continuaremos con las siguientes, tratando de ir bajando una serie de conceptos que aquí hemos planteado, tratando de hacerlos más operativos, más técnicos,
de cara al propósito de ese taller, que es desarrollar una serie de habilidades, para ponerlo en esos términos, ¿no? En materia de observación y de análisis. Que de hecho lo que les proponemos es que de aquí al sábado puedan plantearnos preguntas o temas sobre los cuales quisieran profundizar, de tal manera que fuéramos armando antologías específicas como respuesta a preguntas, ¿no? Y ya, bueno, el sábado en la noche nosotros subiríamos como respuestas, textos, artículos de revista o textos completos que les pudieran servir para profundizar sobre los temas. Y dependiendo de eso ya decidiríamos el día jueves sobre qué contenido profundizamos o bien avanzamos, ya tienen ustedes un eje temático bastante configurado para que al final lleguemos a esta parte ya muy operativa, que es la cuestión del diseño de indicadores, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Gracias, Osvaldo. Nos vemos en la próxima. Gracias,